Para que bien termine El cesar de la dependencia. Por aquí pasó Bolívar en enero de 1813 y durmió allá, vea, donde está la escuela número 2, ahí en casa de Don Pío. Cuando yo le digo esto es porque yo recibí la información fresquecita. Fue cuando peleó por primera vez en San Juan Pelao, que es aquí. Nos vamos a encontrar con que Chiriguaná representa la primera batalla que le gana Bolívar a los españoles en territorio colombiano. La batalla del 5 y 6 de enero de 1813, que algunas personas mayores conocen como la batalla de San Juan Pelao. Ya para la juventud de ahora no, nadie nombra ya. Sí, pero yo cuando me levanté todavía se conocía. Bolívar llega a Chiriguaná el 31 de diciembre de 1812, buscando la manera de pronto de fundamentar su ejército, hacer más grande su ejército. Y llega a Chiriguaná por la necesidad quizás de retomar acciones en contra de algunos militares realistas que rondaban la zona. Y Bolívar supo de que ya estaban aquí llegando a Chiriguaná. El desplazamiento que hacen las tropas realistas desde Guamal hacia el interior del territorio de la antigua provincia de Santa Marta, huyéndole a la arremetida que traía Bolívar subiendo el río Magdalena, hace que estas tropas realistas se acantonen en Chiriguaná y que Bolívar, en un mapa que está claramente establecido, haga una jugada estratégica que le permite pisarles la retaguardia por tierra a las tropas realistas y al mismo tiempo el bajar por el río y penetrar por el Magdalena para tomarlos por sorpresa. Entonces salió y los esperó ahí en San Juan Pelao. Y los enemigos los vence aquí en Chiriguaná, en el dominado San Juan Pelao. Allí vence a los enemigos. San Juan Pelao. Bolívar no había disparado, los primeros disparos los hizo aquí en Chiriguaná. De ahí que Chiriguaná sea un referente en la lucha de la independencia. Esa connotación hace más importante Chiriguaná en toda la trayectoria independentista que tuvo Bolívar en el Bajo Magdalena. Y hay una anotación muy importante, que es que en la locución de Bolívar, cuando llega a Caracas, precisamente hace una especie de barrido, un recorderis de todo lo que habían significado estos pueblos. Y lo ha reseñado tanto que si vamos a Venezuela, en la información de la Plaza Bolívar de Venezuela, vamos a encontrar dentro del mapa el nombre de Chiriguaná, porque es parte fundamental en todo el proceso independentista adelantado por Simón Bolívar. Queda en la parte suroccidental de la cabecera municipal, hacia unas sabanas que se llaman así. En la actualidad es un sitio de pronto donde se encuentra una finca, una pequeña estancia allí, y está bastante alejado del pueblo, la salida aquí del puerto. Esta batalla es significativa y hay una cuestión que es muy importante, es que desde ese momento Chiriguaná se constituye en centro de apoyo y Bolívar lo declara cuartel general y le concede a Chiriguaná la categoría de villa. La villa de Chiriguaná a partir de ese momento. Chiriguaná hasta ese momento solo había sido parroquia. Y jurídicamente eso representaba mucho. para que bien termine El cesar de la dependencia. El cesar de la dependencia. Llega el 31 de diciembre de 1812 y es recibido por José Pío del Río, alcalde de la ciudad de ese entonces.
durmió en casa de Don Pío, dio la vuelta por la calle central. Se reúnen en casa de Braulio de Leiva. Allí en esa misma reunión asisten vecinos de Saloa, de Becerril, y el comandante Esteban Pupo, vecino del Paso. El objetivo de esa reunión era buscar la manera de tomar acciones contra el coronel realista Vicente Villa, quien se sonaba que estaba por estos alrededores. Bolívar no tenía ese auge que todavía nadie lo conocía ni nada, sino que llegó, como llegaban tanta gente, todo en caballo, todo en caballo. Bolívar era un desconocido en esta tierra. Bolívar está llegando a Cartagena derrotado de Puerto Cabello. Fue cuando dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Porque un cura, hubo un vendaval en Venezuela, y entonces al día siguiente, como los curas eran lambones, se puso a decir que eso se debía a que la gente no estaba obedeciendo al rey. Entonces Bolívar en la misma iglesia dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Él y Miranda pues habían salido derrotados prácticamente. Miranda sale hacia las Antillas y Bolívar se viene a Cartagena. Bolívar manda un mensaje a los granadinos pidiéndole el apoyo para la liberación de Caracas. Él recibe un respaldo en Cartagena y es cuando lo ubican como teniente, con el grado teniente al mando de la Batuta en Tenerife. Y ahí es en donde él organiza, llega a Mompox fundamentalmente, que es su primera acción, su primera, digamos, acción militar en territorio nuestro fue asumir Tenerife, organizar sus tropas, llegar a Mompox, continuar la ruta hacia el sur y llegar a Chiriguaná. Había todo un misterio frente a la calidad de las tropas del rey y él logra vencerlos de una manera eficaz y en un tiempo muy corto. Es una campaña relámpago que se hace por tierra y por el río Magdalena, de tal manera que esa es la importancia capital que tiene la campaña del Bajo Magdalena, primera de Simón Bolívar en territorio de la Nueva Granada. Bolívar, una vez despejado y derrotadas las tropas de Guamal prácticamente en Chiriguaná, Bolívar continúa la ruta por tierra y por agua hacia Tamalameque. Y te canto gloria y marcesible, gloria y marcesible, te canto júbilo y morda. Se dan instrucciones en esa reunión de parte de Bolívar y del coronel Eugenio García. Eugenio García venía de Santa Marta. Era un reo que había sido desterrado a Jamaica, hermano de doña Lorenza García, que el hombre entra clandestinamente al país, se contacta ya con los líderes de la causa patriota y se ubica en Chiriguaná. Entonces crea el núcleo y es declarado el comandante de las fuerzas patriotas de Chiriguaná precisamente. Él murió en Chiriguaná precisamente. El 3 de enero de 1813, Bolívar sale a la calle Real de Chiriguaná y ahí encuentra a una gran cantidad de personas, el pueblo reunido, gritando vivas a la libertad. De ahí que en adelante Chiriguaná se convierta en cuartel general de las tropas patriotas de esta región. Valledupar se mantiene al margen, porque recordemos que toda la provincia de Santa Marta era prácticamente realista. Riohacha, Valledupar y Santa Marta habían dado muestras de su fidelidad al rey. Así que por eso Valledupar no tiene una incidencia y una participación significativa. Aquí en Chiriguaná se reunió con María Concepción Loperena, que en virtud de las consecuencias que lo que había visto de todos los desastres que estaba ocasionando la corona, pues decide apoyar a su pueblo, Valledupar, y es así como llega aquí a ofrecerle a Bolívar su ayuda representada en algunos hombres, ayuda representada en algunos semovientes, algunos animales para alimentar la tropa, ropa, y pone a disposición una vasta ayuda de pronto logística para que el Libertador hiciera aún más grande este proceso de independencia. Regaló 300 caballos con sus monturas y todo equipados y con soldados al Libertador Simón Bolívar, se los llevó a Chiriguaná
Es un gesto muy importante. Más adelante conocemos acerca de que Valledupar adquiere su independencia gracias a esa heroína, que podríamos decir que es una de las heroínas, de acuerdo a los datos históricos, más importantes que tiene la costa caribe colombiana. Cabildo y el regimiento de esta ilustre ciudad proclama libre e independiente a la ciudad de Valledupar. Siento como vibra el corazón. Posteriormente, el 25 de mayo de 1813, Chiriguaná se adhiere a esa independencia de Valledupar, firmada en pergamino por el alcalde de entonces, José Pío del Río. Chiriguaná dependió, en un momento histórico, dependió de Valencia de Jesús, y en otro momento dependió de Tamalameque. Cuando Chiriguaná en 1813 declara su independencia, la declara de Tamalameque, declara su autonomía, siguiendo pues todos los derroteros que venían dándose a partir de lo que había iniciado Bolívar a finales de 1812 y de la independencia de Cartagena. Porque Chiriguaná, el 14 de septiembre de 1810, hacen una junta de blancos para independizarse de Tamalameque, Cabildo de Tamalameque. ¿Por qué se quería independizar? Porque había en crisis, el imperio estaba en crisis en ese entonces, 1810, y la gente pudiente de Monpó, la gente adinerada de Monpó, querían de pronto estar constantemente, buscar la manera de imponer su condición y su política en estos pueblos. Y es así que Chiriguaná se rebela porque los alcaldes en ese entonces los colocaba un señor de apellido López Bordel, señor de Monpó, que era el que decidía, y casi como la figura que vemos hoy en día, las relaciones que hay, pongan este alcalde, colóquenme este alcalde, y entonces el pueblo de ese entonces se rebeló. Todo eso va alimentando una cuestión de pronto de descontento, que más adelante cuando llega Bolívar, pues esto se fundamenta. Chiriguaná ha sido un pueblo estratégico desde inicios de su fundamentación como pueblo. Estratégico en varios sentidos, por naturaleza, estratégico políticamente y económicamente. Era como un centro de acopio en donde por lo general a través de la carretera de ese entonces, que eran los ríos, pues aquí se concentraba mucha gente y tenían un referente de Chiriguaná de pronto para partir de aquí a cualquier otra parte de lo que en ese entonces conocíamos como la Nueva Granada. Chiriguaná era el punto de convergencia hasta donde el río Cesar era navegable. En ese entonces lo que conocemos hoy como las grandes autopistas era el río. Eso salió después, las carreteras. En 1936 fue que trazaron aquella, la de Oriente. Lo que hoy conocemos como el puerto. Este puerto en ese entonces pues llegaba casi a la entrada de lo que hoy en día es el barrio Palmarito, Chiriguaná. Estamos ubicados aquí en lo que se conoció como el Cañito. El Cañito era por donde entraba y salía todo el comercio de Chiriguaná. Venían los agentes de los pueblos de San Roque, de la Sierra, de todos estos pueblos a traer sus productos y a llevar nuevamente. Aquí llegaban las lanchas. Aquí conocí yo la Flecha, la Pompeya, lanchas de fama que iban al Banco y a Chimichagua y a todos esos pueblos y regresaban. Todo el comercio de Chiriguaná era por aquí, por el Cañito. Entonces había una vasta comunicación a través del río Magdalena. Aquí a Chiriguaná llegaron barcos grandes. Esto era antes, lo que pasa es que cada día se va sedimentando y aquí llegaron barcos. Canoa y lanchas, eso era. Entonces la navegabilidad del río hasta lanchas, hasta que fue navegable con navegación a vapor hasta finales de los años 50 del siglo XX. Eso permitía que el puerto de Chiriguaná fuera el punto de convergencia a través del cual la comunicación con todo lo que hoy es el norte del Cesar y todo el departamento de La Guajira, incluso para viajar al exterior, mucha gente venía del interior del país, llegaban al Banco, cogían el río Magdalena, llegaban a Chiriguaná y por el Camino Real continuaban hacia Valledupar y Riohacha, porque sí teníamos unos caminos que nos comunicaban desde las costas de La Guajira hasta el río Magdalena. Entonces todo el comercio de la provincia llegaba aquí a Chiriguaná. Los vallenatos venían aquí. Era como un sitio como una despensa aquí en Chiriguaná. Por eso es importante, estaba bien situado, porque todo se hacía por el río y aquí era que se embarcaba.
el, digamos, puerto de Chiriguaná recibía el comercio que viene del exterior, que viene de Europa hacia el interior del país. No es Valledupar, Valledupar es un sitio de paso. Es más, hay una cosa que es muy importante en la demografía del departamento. Valledupar supera a Chiriguaná en población en el segundo censo del siglo XX, que es el censo de 1913. Pero en 1905 todavía Chiriguaná tenía población mayor que Valledupar. Y de ahí, en el censo de 1913, Valledupar comienza a crecer significativamente y se vienen todos los fenómenos estos demográficos y las migraciones que le incrementan el volumen poblacional, el espacio urbano, que es lo que le permite a Valledupar constituirse en capital a partir de la creación del nuevo departamento. El playón está en la sangre, en el alma y el cerebro. Lleva uvita de lata, artemisa y avispero. ¿Quién no cortó gramalotes y nació chiriguanero? ¿Quién no recorrió las playas de ese viejo barredero, de la tarulla, el verdor y el morado de sus flores? Van sembrando de colores la tarde con arrebol, y entre nostalgias y flores se muere tranquilo el sol. La decadencia de Chiriguaná está asociada a muchos factores, como la construcción de las carreteras, que significó la decadencia del río Magdalena y de todos sus afluentes navegables, la aparición del ferrocarril, con mucha más razón, que incrementó, y entonces Chiriguaná está al margen de las vías, queda allá en el río, queda abandonada, y eso significó de alguna manera su decadencia. Porque creemos que de pronto el río aparentemente ya no sirve en algunas partes. El río no, nada. Las lanchas se acabaron. Es importante por los pescadores, importante por la gente que utiliza los playones, que hay un tiempo en que son muy productivos. Las lanzas entraron aquí por el canal del dique. Por aquí. Desde nuestros abuelos se viene bailando la danza de la cumaná. Esto se siente a través del alma, del corazón, se lleva en la sangre. Esa mezcla, esa importancia del negro, esa importancia del indígena es lo importante de nosotros. La música propia nuestra aquí es la cumbia. El Cesar de la Dependencia. Cuando Bolívar salió de Venezuela con idea de irse a Curazao con un pasaporte falso,
llevaba un pasaporte falso. Y entonces no cogió para Curazao, sino que arribó a Cartagena. Y el gobernador lo puso bajo las órdenes de Pedro Labatut. Labatut le asignó el sitio donde debía estar quieto ahí para esperar a los españoles. Bolívar, que toda la vida fue rebelde, desobedeció a Labatut. Fue cuando estuvo aquí en Chiriguaná. Hay una carta precisamente fechada el 6 de enero y firmada por Bolívar, dirigida al coronel Lafayette, comandante de las fuerzas patriotas en Mompox, en donde le remite todos los decomisos que le hicieron a los comandantes Capmany y Capdevila que habían huido hacia Tamalameque desde Chiriguaná. Era una Chiriguaná patriota, era una Chiriguaná de pronto de campesinos y con unos cuantos nobles, personas de pronto prestantes. Ya había bastante civilización, sí, ya. Cuando yo, 1813, ya. Era población más de ascendencia samba. Sí había mestizaje y había mulataje. Era una población triétnica en general, pero con una prevalencia afro, en la medida en que estos pueblos del centro del Cesar, por el mismo, digamos, interés en la población de la mano de obra esclava para la producción ganadera en la región, en los hatos y las haciendas y las estancias agrícolas que hubo en la región, tenemos que hubo mucha importación de mano de obra negra, es decir, mano de obra esclava. Negro sí, se había, bastante. Mi abuelo, él me dijo que me mostró el totumo donde marcaban cuando compraban. Me dijo, aquí era donde marcaban a los esclavos cuando los compraban. O sea que hubo una cantidad de negro aquí. De pronto aquí no se desconoce mucho de parte de la juventud acerca de la independencia, de todos estos sucesos históricos que ha tenido Chiriguaná. A veces han llegado personas aquí a buscar información y no la encuentran, no la encontraban condensada. La gente ya no tiene así ese apego ya por la historia de Colombia. Los que somos de un poquito más edad, que sí valoramos las cosas, eso es un referente grande para uno, que Bolívar haya pernoctado aquí, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy bolivariano, De pronto cuando estamos investigando, cuando estamos buscando, nos damos cuenta que la historia de Chiriguaná la escriben los europeos, o la historia de Colombia la escriben los europeos con información que nosotros nos sorprendemos cuando encontramos esa información. Y nosotros no la valoramos. Y te canto gloria inaccesible, y te canto júbilo inmortal. El dolor no surge más tu suelo, para que el bien que